Considere la siguiente serie de figuras hechos con segmentos rectos. Y dice, encuentra el número total de segmentos rectos en las primeras 48 figuras. Hay un patrón de formación. O sea, ahí te dan las tres primeras. Sí. Entonces hay una figura 4, una figura 5, hay un patrón de formación. Hay que tratar entonces de ver cuál es ese patrón de formación. ¿Cuál es la clave que me están diciendo? El número de segmentos rectos. Bueno, entonces para descubrirlo vamos a hacer una cosa. En la figura 1, ¿cuántos segmentos rectos tenemos? 5. ¿Cuántos segmentos rectos tenemos en la figura 2? 9. Claro, pero fíjate lo siguiente. Lo que he marcado en rojo era la figura 1. Y simplemente le sumé 1, 2, 2, 3 y 3, 4. 4, correcto. Ahora, la figura 3, si te fijas, hasta acá es la figura 2. Claro, igualmente Correcto. puedo hacer el conteo. Bueno, ¿cuántos segmentos rectos tengo? Entonces serían 9 y se le sumarían 4, ¿no? Claro, entonces sería 13. 13. Muy bien. Entonces, como es un patrón que le estamos sumando más 4, enseguida nos damos cuenta, oye, ese es un patrón de progresión aritmética. Y vamos a anotar entonces aquí. Primero, sabemos que es una progresión aritmética. Bueno, primero, el primer término vale 5. 5. ¿La diferencia cuánto es? La diferencia es 4. Y me están preguntando el número total de segmentos rectos. O sea, es decir, yo tengo, imagínate que tiene las 48 figuras ahí formadas en una mesa. Entonces, Correcto. yo voy a sumar 5 más 9 más 13 más, hasta los que tenga la figura 48. Entonces, lo que me están preguntando es la suma de las primeras 48 figuras. Es lo que me están preguntando. Correcto. Bueno, como eso es lo que me están preguntando, vamos entonces a hacer todo en función de la suma de los primeros 48 términos. Entonces, vamos a, ¿te recuerdas la fórmula, la suma de los primeros n términos? Sí, ok. Bueno, entonces esa la voy a volver a escribir acá. Ok, perfecto. Sn es n entre 2 por el primer término más el término n. Bueno, pero en este caso yo quiero calcular S48. Correcto. Sería igual a, ¿qué 48 entre 2. Ajá, 48 entre 2 Y luego por, por 5 más. o sea, sería U48. Correcto. No lo tengo. Si no lo tengo, tengo que buscarlo. Correcto. Entonces, pero vamos de momento a escribir esto un poco más pequeño. Por ejemplo, aquí tendríamos 48 entre 2. 24. Claro, tendríamos entonces 24 por 5 más U48. 48, correcto. Bueno, de momento, oye, no podemos responder la pregunta, nada, porque no conozco U48, pero lo puedo calcular. Entonces, vamos a llamar a esto, de momento como que vamos a ponerle un nombre a esta ecuación, ecuación 1, y vamos entonces a centrarnos en calcular quién es U48. Entonces, U48, teníamos una fórmula para calcular el término enésimo. Correcto. Entonces, voy a escribir esa fórmula que es la que nos va a permitir calcular el término 48 sin necesidad de estar paseando por todos los demás términos. Entonces, sería más n-1 por la diferencia. Bueno, y yo quiero calcular U48. Entonces, U48 sería igual, vamos a ver acá, ¿qué reemplazo? Ajá, sería 5 más, N que viene siendo 48, ¿no? claro, 48 menos 1 por la diferencia que es 4. 4. Bueno, entonces, al sacar las cuentas, tenemos que sumar 5 más el resultado de 47 por 4, por lo que 193. ¿Cómo interpretaría este resultado? Que uso 48 vale 193. Ese 193, ¿qué me quiere decir? Que para yo formar la figura 48 necesito Correcto. 193 segmentos rectos. Exacto. Solamente con esa figura.
Bueno, pero eso no responde a la pregunta porque la pregunta es el número total de segmentos rectos. Bueno, ¿qué hago ahora? Ahora reemplazo U48 Ujú. en la ecuación 1. S48 es igual a 24 por 5 más y U48 ya teníamos que vale 93. 193. Bien. Y eso sería, ¿y cómo interpretarías este resultado? ¿Qué interpretación le das? Que el número total de segmentos rectos en las primeras 48 figuras serían 4752, ¿no? Perfectamente. El número total de segmentos en las primeras 48 figuras. O sea, eso es lo que significa.